Vale, vamos a empezar. Pues como todos sabemos, hoy estamos celebrando un día muy especial, estamos celebrando el Día de la Madre, pero creo que también estamos celebrando a las mujeres en general. Y la verdad, para mí es un honor estar esta mañana aquí con ustedes, compartiéndoles el mensaje. Y cuando Kevin me dijo que sí quería hoy dar el mensaje, dije, vale, voy a hacerlo. Y estoy buscando mucho a Dios para exactamente qué quería que Él trajera para ese día. Creo que es un tema que toca mucho a las mamás y a las mujeres, pero que la verdad es relevante para todos. Pero es verdad que creo que nos va a llegar mucho, pero es general, tanto para hombres y para mujeres. Y de lo que hoy quiero hablar, y es el título de la predica, que me imagino que aparecerá en un rato, es tu verdadera identidad. ¿Vale? Hoy quiero hablar de la identidad que realmente tenemos nosotros en Dios, porque hay veces que tanto las circunstancias que hemos pasado, el dolor, maltratos o demás, es los que terminan definiendo nuestra vida y no realmente vivimos como Dios quiere que vivamos. Entonces es importante reconocer y saber que es Dios quien define nuestra identidad, porque Él tiene un propósito con nosotros y a través de ese propósito nos da nuestra identidad. Entonces hay un ejemplo muy claro sobre la identidad en la Biblia y es Ruth. Entonces pues estamos honrando a las mujeres, vamos a tomar otra mujer como ejemplo y vamos a partir de ahí, ¿vale? Voy a contarles un poco quién era Ruth, qué características podemos tomar de ella y por qué se vuelve tan relevante para nosotros tener un ejemplo así en nuestra vida. Entonces vamos a conocer un poco sobre Ruth. Si estuvieron aquí más o menos hace un mes o mes y medio, estuvimos pasando por los jueces. Entonces tuvimos varios predicadores, vino Edu, estuvo Dave, Kev, y íbamos pasando sobre los jueces. Entonces si no estuviste, no pasa nada, voy a contar cómo fue este tiempo. Entonces los jueces era un tiempo donde el pueblo de Israel se alejaba de Dios. Entonces fue una época de inestabilidad espiritual, incluso de inestabilidad moral. Y lo que pasaba es que Dios mandaba un juez, el pueblo de Israel volvía como a entrar en cintura, pero después por los conflictos se volvía a alejar. Y esto fue como una época que iba pasando así. ¿Por qué es importante conocer esta época? Porque Ruth, justo la historia acontece en esta época. Entonces es una época difícil, podemos decir históricamente, y también había una época que tenía muchas guerras, muchas hambres, muchos conflictos. Entonces sabemos que Ruth estuvo en un momento históricamente difícil. ¿Quién era Ruth? Entonces, para poder hablar de Ruth tenemos que irnos un poco más atrás, y había una persona que se llamaba, un hombre que se llamaba Elimelech, y se casó con Noemi. Ellos estaban en Belén, pero por la hambruna se fueron a la tierra de Moab. Entonces esta historia se da en la tierra de Moab y es donde empieza. Ellos tienen dos hijos, para que los nombres sean claros, son Mahlón y Quilón. Tuvo dos hijos y se casaron con dos mujeres moabitas. Pero pasa un tiempo, ellos vivieron 10 años y los dos hijos de Noemí murieron. Entonces, estos dos hijos se casan, uno con Orfa y la otra con Ruth. Entonces vuelvo a hacer la recapitulación. Está Elimelech, se casa con Noemí, ellos en la tierra tienen dos hijos que a su vez se casan con dos mujeres, Orfa y Ruth, y desde ahí es que empieza la historia de Ruth. Ruth, entonces, lo que nos dice la historia es que pierde a su esposo. Noemí pierde a sus dos hijos, pues por lo tanto Ruth pierde a su esposo. Y aquí es donde empieza la historia de Ruth. Entonces, Ruth no solo vivió en un contexto difícil, veníamos de hambres, conflictos y demás, sino que pasa una catástrofe en su vida y es que su esposo muere. En esa época, el no tener esposo le hacía incluso más compleja la vida porque tener descendencia era como poder tener futuro. Pero con la muerte de su esposo se acaba esta esperanza. Es imposible para ella poder seguir porque no voy a poder tener descendencia. Cuando pensamos en este momento en que pierde su hijo, pierde su esposo, se queda viuda y se queda sin hijos, yo creo que
muchas podemos sentirnos en esa situación. Puede que las circunstancias no sean las mismas, pero podemos haber dicho en algún momento de nuestra vida, nuestra historia terminó, ya no hay nada más que hacer. Y en esta historia se vuelve algo clave y es la decisión que toma Ruth después de ese instante. Esta decisión es la que cambia la vida de Ruth y ahí es donde voy a empezar. Entonces, su suegra Noemí, que también había perdido sus 2 hijos y había perdido a su esposo, decide regresar otra vez a Belén. Y Ruth insiste en volver con ella. Noemí le dice, no, quédate en la tierra, pero Ruth sigue insistiendo y quiere volver con ella. Y vamos a leer el primer versículo, ¿vale? En primera de Ruth 1:16 dice, pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti. En este momento está hablando con Noemí. Porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces en este momento lo que vemos es que Noemí quería volver a Belén y Noemí quería que Ruth se quedara, pero Ruth dice, yo quiero acompañarte. Pero lo más importante no es que la quiso acompañar, que eso también es relevante, sino que realmente hace una declaración y dice, tu Dios se volverá mi Dios. Y lo otro que vemos es que Ruth se hubiera podido quedar en donde estaba. Era su tierra, era lo conocido, por más de que hubiera tenido una pérdida, al menos sabía dónde estaba. Pero ella dice, no, yo me voy a Belén, me voy como extranjera, pero aquí hace la declaración que realmente cambia nuestras vidas. Y es, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Creo que nunca entendemos la capacidad tan grande que tiene esta declaración. Porque creo que si estás sentado aquí, puede que en algún momento hayas dicho, yo quiero seguir a Dios. Y si no lo has hecho, hoy te puedo dar bastantes razones para querer seguir a ese Dios que vamos a hablar. Ruth no sabía lo que significaba cuando proclamó estas palabras. Y de eso es lo que quiero hablar. Porque en esa decisión, Ruth elige a Dios y desde ahí es donde empieza el cambio de la identidad de Ruth. Podríamos decir que Ruth era extranjera, que era viuda y que se había quedado sin descendencia. Podríamos decir que no había futuro. Sin embargo, en el momento que ella decide seguir a Dios y decir, mi Dios será tu Dios, cambia la vida de una persona. Voy a darles 5 razones de cómo la identidad de Dios nos da una nueva identidad a nosotros. La primera, la identidad de nosotros antes de creer en Dios se basaba en nuestro pasado o en las circunstancias, en los dolores, en las cosas que nos marcaron la vida. Sin embargo, nuestra identidad ahora se basa en quién es Cristo. Y ese es el primer cambio. No somos lo que fuimos, vamos a ser lo que Dios quiere que seamos. No lo digo yo, hay 2 versículos en la Biblia que me ayudan diciendo esto. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces no es tu pasado quien te define, no fueron las circunstancias que te definieron, porque todo es hecho nuevo. Isaías 43:18-19 dice, no os acordéis de las cosas pasadas, he aquí que yo hago cosa nueva. Entonces en el momento que Ruth declara esto, se decide, y esto es como el detrás de esa declaración, no vivir en el pasado, sino empezar a vivir con esa nueva identidad que Cristo le da. Segundo punto, ella pasa de ser huérfana a ser hija. Tenemos una identidad relacional con Dios. Dios no es solo nuestro Dios, Dios quiere ser nuestro Padre. Hoy celebramos a las madres, sabemos el amor profundo, que si tienes hijos, pues sabes el amor profundo, y si tuviste madre, sabes el amor profundo que tiene
una madre a sus hijos. El amor de Dios con nosotros es igual, es un amor directamente relacional. Pasamos a tener una familia espiritual, y si nos damos la vuelta acá, esta es una nueva familia a la que también pertenecemos. Romanos 8, 14 y 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. En el momento que decidimos seguir a Dios, Dios quiere seguirnos como Padre y nos adopta como hijos. Empezamos a pertenecer a su reino, una relación estrecha de padre a hijos. En Juan 1:12 dice: mas todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nuestra identidad no se basa en el pasado, ahora tenemos una identidad basada en Cristo. Ya no somos huérfanos, sino empezamos a ser hijos. Tercer punto: pasamos de tener una identidad de inseguridad a una identidad segura, porque Dios es fiel, Dios no se mueve, Dios no cambia. Las circunstancias cambian, nos pasan cosas, pero Dios es el mismo. Ese mismo Dios que proclamamos seguir, desde el día que lo sigues, se vuelve inamovible. Cantamos sobre esas canciones, que hablamos sobre lo grande que es el Cordero, poderoso, fuerte, grande, que rompe cadenas. Ese es el Dios que nos da la seguridad en nuestra identidad. Y desde el día que hacemos pacto con Dios, da igual lo infieles que seamos nosotros, Dios decide no moverse de tu vida. No importa por lo que pases, porque hay veces que tenemos situaciones en que nos volvemos a alejar y volvemos a seguir. Dios nos promete que desde el día que empieza a estar con nosotros en esa relación, nunca más se va a ir. Dice: ni la muerte ni la vida nos podrá separar del amor de Dios. Cantamos una canción esta mañana que decía: ¿de quién temeré? Dios es mi luz y mi salvación. Estamos seguros de que Dios nos ve. Dios empezó abriendo el culto diciendo eso, que Dios nos veía. Y Dios nos ve. Dios pone el sello de su amor en nosotros. Entonces, ya no tenemos una identidad en el pasado, tenemos una identidad en Dios. No somos huérfanos, sino que somos hijos. Y pasamos de estar en una inseguridad a estar en una seguridad, porque Dios nos va a mantener firmes en Él. Cuarta característica: pasamos de esclavos a ser libres. Y me encanta pensar en eso, porque no solo pasas a ser salvos y declaras que Dios es tu Salvador, sino que eres libre. Las cadenas que te ataban en el pasado se rompen en el nombre de Jesús. No hay nada que quede atado que no pueda ser roto por Dios. Maltratos, abusos, dolores, circunstancias que nos dejan marcados. Dios nos quiere libres. Y esa es la identidad que Dios quiere regalarte hoy. Pasas de ser esclavo a ser libre. Experimentar libertad, experimentar gozo, porque tenemos un Redentor que está listo para darnos su amor. En Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Sé que muchas nos podemos sentir no libres. Y si te sientes algo así, en este momento cuando estoy hablando y te llegan pensamientos, hay algo que quiero decir, y es: Dios te habla por tu nombre, no por tu error. Dios jamás se dirige a ti por tu error, por tu culpa o por tu pecado. Dios nos habla por nuestro nombre, porque Él pagó todos nuestros pecados. Dios manda a su Hijo para hacernos libres de la culpa y de los pecados que teníamos. Y desde ese momento, Dios nos llama por nuestro nombre. Entonces, no somos esclavos, pasamos a ser libres. Nuestra identidad no está en el pasado, está en Cristo. No somos huérfanos, somos hijos.
Pasamos de una identidad de inseguridad a estar más seguros y ya no somos esclavos, ahora somos libres. Y hasta acá, todo esto viene de Dios, pero no habría parte de Dios si nosotros no hacemos algo. Y este es el quinto punto. La identidad pasa de ser pasiva a una identidad activa. Tiene que haber un cambio en nosotros. Nuestra identidad tiene que mostrar la transformación de lo que hablamos antes. Porque Dios nos quiere gozosos, quiere que mostremos ese cambio. Y es cuando nosotros damos el cambio que nuestro alrededor empieza a notar cosas diferentes. Y es ahí cuando podemos proclamar el nombre de Dios. Porque somos capaces de mostrar que lo que Dios nos está diciendo a nosotras, somos capaces de vivirlo. Hay muchas veces que digo, la Biblia no la sabemos. Y está bien sabérnosla, pero tenemos que actuarla. Todo eso que sabemos que debemos hacer es lo que debemos empezar a hacer. Creo que hay un versículo que todos escuchamos y muchas veces decimos y es, pero sed hacedores de la palabra, no solo oidores. Y eso es lo que nos manda Dios. Tenemos que dejar nuestra identidad pasiva. Si ya tenemos tanto conocimiento de Dios y sabemos lo que Él está esperando de nosotros, Él quiere que empecemos a actuar como Él quiere que actuemos. Porque en eso vamos a tener el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Estas cosas que les estoy diciendo fue lo que empezó a vivir Ruth. Y vamos a contarles cómo termina esa historia. En Ruth 2:3, hago un recapítulo antes de llegar ahí. Entonces sabíamos que Ruth había sido extranjera, era viuda, no tenía forma de tener descendencia. Deciden volver a Belén y a volver a empezar su historia. Y en Ruth 2:3 dice: y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le agrade. Anda, hija mía, respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo, detrás de los segadores, y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz, que era pariente de Elimelech. Boz se vuelve clave en la vida de Ruth, y más adelante lo vamos a dar. Y hay una cosa que quiero enfatizar: no por empezar a creer en Dios, los milagros funcionan así. Porque antes de que Dios bendiga, necesita transformación. Necesita que el corazón cambie a lo que realmente quiere Dios. Porque si Dios nos da las cosas, probablemente no necesitamos después a Dios. Entonces, primero Él quiere que haya un cambio y una transformación en nosotros. Cuando Ruth se va de extranjera, empieza su camino nuevamente. El trabajo más humilde que había en ese momento era recoger las espigas que caían del trigo. Empezó de ceros, pero Dios ya la tenía en su plan. ¿Por qué? Porque ella ya había decidido seguir a Dios. Dios en ese momento la estaba viendo. Y Boz no parece por casualidad. Para mí las casualidades en Dios no existen. Dios tenía un plan con Boz, pero sabía que tenía que haber un proceso. Y Dios no solo va a cambiar el destino, sino que también trabaja en el corazón de nosotros. Y vamos a ver cómo termina esta historia. Ruth 4:13-17 dice: así que Boz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Las mujeres decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado sin un redentor, que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará a la vejez, porque lo has dado a luz a tu nuera, que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Ruth, viuda, sin posibilidad de tener hijos, declara que Dios se volverá su sustento, su firmeza,
Y la historia de Ruth termina casada, con hijos, y no solo hijos, sino es que es del linaje directo de Jesús. Esta es la identidad que Dios quiere que hoy no la conozcamos, sino que nos apropiemos. Porque todos los que estamos aquí conocemos cuál es nuestra identidad. Lo que pasa es que no nos apropiamos de ella. Como que sentimos que es para otros, pero de pronto no para nosotros. Y eso es lo que Dios quiere regalarte hoy. Que esa es tu identidad, la verdadera identidad. Antes de que llegara la redención, para Ruth hubo un proceso. Se dice que empieza desde lo más pequeño, después conoce a Boaz. Hay bastante en la historia, son 4 capítulos, si quieren leer toda la historia de Ruth, es muy corta, pero es muy buena. Pero vemos cómo va cambiando. Dios tenía un propósito y una transformación directamente con ella. Me encanta la historia de Ruth, pero si no es suficiente, voy a contarte un testimonio mío. Yo en el 2005 pasé un dolor muy, muy grande. Un dolor tan grande que me sentí como Ruth. No tenía esperanza. Yo sentía a mis 17 años que se me había acabado la vida. Tuve un dolor tan fuerte que no supe gestionarlo, que me autolesionaba, me cortaba. Porque no supe gestionar el dolor. Y mi forma de liberar el dolor, en ese momento no conocía a Dios, o lo conocía pero no de la forma que lo conozco ahora, porque estudié en un colegio de monjas, entonces algo conocía, me cortaba. Y esa era mi forma de liberarme el dolor. En ese momento yo no sentía que tenía vida. Mi vida había terminado a mis 17 años. Pero en ese momento me dieron la oportunidad de conocer a Dios. Me invitaron a una iglesia cristiana y fui. Y ese día sentí en una silla igual que las que ustedes están, que la prédica era para mí. Es como si el pastor me conociera, supiera toda mi historia y me estuviera dando una lección. Yo decía, esto es imposible. Pero nada es imposible para Dios. Al final, el pastor dice, alguien quiere muchas veces como orar por alguien. Yo levanté mi mano y muy desafiante en mi cabeza dije, si Dios y tú existes, muéstrame que tú existes. Eso fue un domingo. Oraron por mí, o más bien pues en medio de toda la oración yo alcé mi mano y oré. Desde ese día jamás me volví a cortar. Jamás me volví a autolesionar. En ese momento, si alguien me dice que hoy estaría 3 de mayo haciendo lo que estoy haciendo hoy con ustedes, les hubiera dicho jamás en la vida. Pero Dios tiene mejores planes para nosotros de los que nosotros creemos. Y esto es lo que les quiero regalar, la identidad que tenemos en Dios. Para que hoy cuando salgamos de esa puerta, nos apropiemos de la identidad que tenemos. Que somos hijos, que nuestra identidad está en Cristo, que no somos esclavos, somos libres y que no podemos ser pasivos sino activos, porque hay muchos más que necesitan este mismo mensaje y Dios nos quiere usar a nosotros para ser capaz de llevarlos. Y antes de orar, quiero terminar con este versículo. Dice, Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Dios hoy nos invita a salir por esa puerta como luz. Y si me permiten, eso es lo que quiero hacer, orar. Señor, hoy venimos delante de ti con nuestras historias, con nuestras heridas, Señor, con de pronto aquellas cosas que muchas veces hemos callado. Pero Señor, hoy declaramos que nuestra identidad no está más en el dolor, ya no está en el pasado, ya no está en lo que perdimos,
o en lo que nos marcó, sino que hoy nuestra identidad, Señor, está en ti. Padre, así como hiciste con Ruth, te pedimos y te pido, Señor, que levantes a cada persona que está en este lugar, Señor. Que toda identidad equivocada se rompa en el nombre de Jesús. Que toda voz que diga, que hable sobre maltrato, insuficiencia, culpa, cautividad, esclavitud, caiga en el nombre de Jesús, Señor. Queremos una identidad renovada. Queremos sentirnos hijos de Dios, Señor. Tus hijos. Te pido, Señor, por libertad, que rompas cadenas, que rompas corazones de piedra, que pongas corazones de carne, Señor. Y que podamos apropiarnos de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por ese regalo tan grande que nos diste, Señor, a tu Hijo, para libertarnos y para saber que hoy te tenemos, Señor, y que vas a estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Señor, hoy te pido que cuando salgamos nuestro corazón arda con ganas, como decía Dave al principio, con ganas porque queremos seguirte, con ganas porque queremos alabarte, con ganas porque nuestra vida ya no se puede seguir mirando a través del pasado, sino en la fuente que eres tú, Señor, para nosotros. Queremos tomar tu mano nuevamente. Y si no conoces a Dios, hoy es tu oportunidad para empezar a conocerlo. No tienes que entender todo. Todos al principio, te lo prometo, no entendíamos todo, pero solo vibraba nuestro corazón y queríamos decirle: queremos seguirte, Señor. Como dijo Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Hoy queremos, Señor, volver a hacer ese pacto contigo, en que queremos que seas nuestro Dios. Y Señor, te pido para que escribas una nueva historia, para que desde hoy abra un nuevo capítulo para nosotras. Gracias por la maravilla que es tenerte, y gracias sobre todo porque así como Ruth tenemos un Redentor, porque nuestra historia aún no ha acabado y porque veremos grandes cosas en tu nombre. Amén. Amén.